bella gente de la Amazonía, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto saludarle en este jueves 26 de noviembre del año 2015. Hoy día ven que el formato es un poco diferente porque el Inunque del día de hoy será un especial dedicado a las enmiendas constitucionales. Tras un año de debate y de socialización a nivel nacional, realizada por la Comisión Especial de la Asamblea dedicada a este tema, pues la próxima semana, el 2 y 3 de diciembre, si la memoria no me falla, habrá la discusión en el Pleno del documento final de estas enmiendas, que tenemos entendido que este documento ha recogido también todas las sugerencias que han hecho los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Para reflexionar sobre este tema y por qué el mundo tiene diferentes opiniones que nosotros queremos reflejar aquí en un ejercicio de periodismo ciudadano, de periodismo que le proporciona a usted, que nos está viendo a través de la señal amazónica de la televisión pública, posiciones diferentes sobre un mismo tema. A mi izquierda me acompaña el doctor César Montúfar. Él es ex asambleísta, analista político, académico de ciencias políticas, y con él pues reflexionaremos digamos, desde la visión del movimiento Concertación, movimiento que dirige el doctor César Montúfar y que se encuentra, digamos, ubicado en el universo político del país, en el lado de la oposición. A mi derecha me acompaña el doctor Gabriel Rivera, asambleísta por Alianza País por la provincia de Esmeraldas, especialista en Derecho Constitucional. Con ambos, pues, haremos esta reflexión sobre las enmiendas constitucionales. Si quieren enviar mensajes, 099-7754-456, 098-611-1749. Los contactos son los mismos, nos pueden seguir a través de Twitter, @EcuadorTV, #Inunque, en Facebook, EcuadorTV/Inunque, en YouTube, programa YouTube, lo subimos, ese programa, en la eventualidad que usted quiera volverlo a ver, con mucho gusto. Ahí nos encontramos. También puede escribir correos electrónicos a inunque@rtvecuador.es y los teléfonos están ahí. Si hoy día quiere participar, hacer preguntas a los dos invitados, bienvenida sea. Entonces, un saludo, por favor, de parte para la audiencia amazónica. Doctor Montúfar, buenos días, Giovanna, bienvenido. Un gusto estar en su programa y muy contento también de compartir con Gabriel este espacio, y un saludo a todos los televidentes. Gracias, doctor. De mi parte igual, un abrazo a todos los televidentes, quienes tienen la paciencia, la gentileza de vernos. A ti, Giovanna, muchas gracias por la invitación y también un gran gusto estar con César, pues nos encontramos siempre en los medios de comunicación y además pues fuimos colegas asambleístas, ¿no? Muy bien, recordemos, ¿no? El lema que tenemos nosotros en la radio pública es: pensar diferente no nos hace enemigos. Tenemos que recordar eso. Confrontar ideas no quiere ser darnos de puñete, es plantear las cosas desde puntos de partida diferentes y eventualmente encontrar cosas en las cuales podemos estar de acuerdo en ambas posiciones. Entonces empezamos con una nota que se genera en la provincia de Zamora Chinchipe, porque varios ciudadanos afirman conocer algo sobre el proyecto de las enmiendas en la ciudad de Zamora. Otros, en cambio, desconocen la propuesta. Por ello, se han preparado brigadas que darán información puerta a puerta para que los ciudadanos sepan el alcance de esta iniciativa. Veamos qué nos cuenta Marbellín Toledo. A pocos días del segundo debate de las enmiendas constitucionales en la Asamblea Nacional, los zamoranos aseguran que poco o casi nada conocen del tema. Estamos confundidos en la parte de los trabajadores, especialmente, en el Código de Trabajo, porque hay unas enmiendas que ya están por terminarse las sindicalizaciones, quieren mandarlos directamente a conocer. Según no se los tiene muy claro, pero
Se oye ese comentario. Las enmiendas, verá, desconozco. Últimamente no he oído las noticias. La información llega a través de medios de comunicación, otros profundizan el contenido en forma individual, pero unos y otros piden más datos, más análisis para comprender la trascendencia o no de la propuesta. Una de las enmiendas que más me parece como ciudadano, creo que es que los militares, las Fuerzas Armadas hagan un trabajo conjunto con la Policía Nacional para la seguridad ciudadana. Yo creo que falta un poquito socializar en cuanto al tema de la LOCEP, en cuestiones de los servidores públicos, faltaría un poquito más entre el tema provisional y previsional de la seguridad social. Esas son las situaciones que falta un poquito enmarcar. Por el tema de la edad para ser presidente de la República, eso yo creo que la ciudadanía lo tiene claro. El tema de la reelección misma, yo creo que la ciudadanía un poco más lo tiene más claro. Habrá que socializar puntos más claves. Para muchos las enmiendas constitucionales son buenas y ayudan al progreso, pero para otros las enmiendas constitucionales no permite que el país vaya avanzando y hay cuestionamientos. Hay personas a favor, personas en contra, pero yo en lo personal considero que las enmiendas deben revisarse muy bien y hacer un análisis profundo. Tienen que ver canales donde den a conocer acerca sobre las enmiendas constitucionales. En Zamora Chinchipe también se cumplió el proceso de socialización, pero este no alcanza a todos los sectores que por cualquier motivo no llegaron a las convocatorias. Por ello, las autoridades han previsto una nueva estrategia para llegar con información sobre las enmiendas, y esta será a través de brigadas que irán de puerta a puerta desde este 27 de noviembre, especialmente en los sectores rurales. Con las comunidades y nacionalidades indígenas prácticamente que desconocen del tema y muchas veces ni saben qué significa enmiendas. Entonces a nosotros nos toca hacer un trabajo doble, ¿me entiendes? Y la gente rural es la que tiene mayor desconocimiento sobre el tema de enmiendas. Y la gente rural también, la gente que vive en el campo, por lo regular, tiene muy poco acceso a los medios de comunicación, por ende tiene muy poca información y muy poco conocimiento sobre el tema de enmiendas. ¿Esto qué nos da como resultado? De que esta gente es vulnerable a que la confundan y a confundirse. Estas brigadas puerta a puerta también se desplegarán en el casco urbano. Además, se planifica para la segunda semana de diciembre una socialización masiva en el Cantón Zamora. Marbellini Toledo, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública. Muy bien, hemos visto la propuesta de Marbellini Toledo desde la provincia de Zamora Chinchipe y hemos visto cómo a nivel de la ciudadanía hay problemas todavía de entendimiento de la envergadura de estas enmiendas y de los contenidos. Doctor Montúfar, nuevamente bienvenido. ¿Cuál es su apreciación al respecto? O sea, estas enmiendas, más allá que después entramos más en el tema de si está de acuerdo o no, desde su expertise, que es la ciencia política, ¿por qué a los ciudadanos les resulta tan complejo entender y fijarse en estas situaciones? Bueno, muchas gracias. Primero quiero felicitarle, Giovanna, por esa frase que acaba de decir. Que creo que no solamente debería aplicarse a un programa como es este, sino que deberíamos de aplicarla al país. De que pensar diferente no nos hace enemigos, no nos debe poner en posiciones de bronca, de pelea, de insulto, de descalificación. Un país se hace desde las posiciones diferentes, desde la pluralidad, desde la diversidad. Esa es quizá la característica más importante del Ecuador. Mire, yo creo que en realidad los ecuatorianos, en su mayoría, no solamente en Zamora Chinchipe y en toda la Amazonía, sino en todo el Ecuador, no conocen las enmiendas constitucionales o se han desentendido del tema, precisamente porque no ha habido la oportunidad, no hubo la decisión política del gobierno, fundamentalmente, de abrir el espacio para que esta sea un evento, una reforma, una transformación a la Constitución que pase por la consulta popular. Es decir, si es que a los ciudadanos se les negó el derecho a expresarse directamente, a ser ellos, que fuimos y somos los mandantes y al mismo tiempo fuimos quienes aprobamos la Constitución en septiembre del 2008. Si es que lo que está en ese texto fue resultado, ahí sí, de un amplísimo debate, de una gran discusión nacional. Nosotros estuvimos en contra de la Constitución e hicimos campaña por el no y trabajamos porque creíamos que así como la Constitución tiene cosas buenas, cosas que no eran convenientes para el país. Pero creo que el hecho de que haya sido la Asamblea, que se haya intentado que cambios tan importantes a la Constitución
sean decisión únicamente de los asambleístas. Y sabemos, los asambleístas de país, porque son mayoría en la Asamblea Nacional, lo que ha hecho es precisamente lo que vemos en este momento. Es decir, la ciudadanía se ha desentendido, la ciudadanía no conoce y estamos a la puerta de que se hagan transformaciones profundísimas de la Constitución sin que los ciudadanos conozcan. Así que yo creo que es lamentable porque hace pocos años sí tuvimos una consulta popular para decidir otras cosas que eran totalmente secundarias, algunas sí importantes, otras totalmente secundarias, pero ahora quizá por miedo a perder, quizá porque no había la seguridad de que son tesis que se puede defender política y argumentadamente, el oficialismo decidió cerrarse. La consecuencia es que los ecuatorianos no están enterados. Johanna, yo le iba a decir tiempo, ¿no? Le voy a Sí, no, ya me dijeron a mí que ya concluyó a tiempo. 3 minutos, 3 minutos. Bueno, yo quisiera preguntarle a César, luego cuando tenga sus otros 3 minutos, ¿por qué es que ahora está a favor de la consulta y el 7 de mayo de 2011 estaba en contra de que no se consulte? Yo recuerdo claramente que hizo campañas, recorridos en contra de la consulta popular. En contra también de que se llame una asamblea constituyente, en contra de que se apruebe esa constitución, todo siempre en contra, ¿no? Entonces, bueno, desde luego que son posiciones que son respetables porque cada cual en un Estado democrático tiene derecho a expresarse como a bien tenga. Ahora bien, en el tema ya de las enmiendas constitucionales, primero es que en estos 12 meses que se ha socializado a nivel nacional las 24 provincias, y yo he tenido la oportunidad de estar en Nueva York, estar en Buenos Aires, estar también en Berlín, en Múnich, socializando con los compañeros, hermanos migrantes. Entonces se ha llevado a cabo un proyecto o digamos una empresa de gran envergadura que si usted revisa la historia, César la conoce, desde 1979 no ha habido un evento con precedentes similares, no existe. De manera que con creces hemos superado las 150 reuniones, sesiones, socializaciones. Claro, habrá mucha gente que no conozca las enmiendas, que fue el mismo argumento que se dijo cuando se iba a aprobar la consulta popular. Yo recuerdo que César y otras personas decían, sí, pero lo que pasa es que la ciudadanía desconoce qué es lo que va a votar en la Constitución. No ha podido leer todas las transitorias y los 444 artículos. Yo recuerdo claramente esto. Yo sí creo que tiene que seguirse agotando el esfuerzo para que la gente conozca sobre sus enmiendas. El hecho de que determinadas personas no conozcan las enmiendas no significa que son malas. Durante estos 12 meses, ecuatorianas, gente que nos ve en las regiones, no se ha podido demostrar que estas enmiendas alteran la estructura fundamental del Estado, no se ha podido demostrar que restrinjan derechos, no se ha podido demostrar que cambien la forma de enmendar la Constitución, ni que cambien los principios y elementos constitutivos del Estado, que es lo importante, y por lo tanto se las puede hacer vía parlamentaria. Se nos dice, pero ustedes tenían que llamar a consulta popular. Nosotros creemos que la vía parlamentaria es tan importante o tan legítima como la consulta popular, y jamás hemos estado en contra de la consulta. Nosotros no somos como aquellos que ahora están a favor de la consulta y para la consulta del 7 de mayo estaban en contra y decían que no se podía. Yo recuerdo claramente una frase de que eso era establecer en el Ecuador una democracia plebiscitaria. Y ahora resulta que es buena la consulta. Nosotros no hemos dicho mala la consulta. Hemos dicho recojan sus firmas, agoten los procedimientos y nos vemos en las urnas. Un minuto para responder. Es chistoso lo que dice Gabriel, porque no nos entregaron las firmas para la consulta. No, las firmas nunca los papeles. No nos entregaron. Entonces dicen, mira lo que dice César. no han recogido No las las firmas. No han recogido las firmas para la consulta. Si nunca nos entregaron. Sí, pero nosotros no tenemos que Porque entregar el firmas. pueblo ecuatoriano tiene el derecho y tenía el derecho a decidir sobre este tema. Los ciudadanos tienen el derecho a decidir este tema. Yo creo que Gabriel, que yo le conozco, es un buen asambleísta de país. Muchas gracias. Y ha estado siempre vinculado a las luchas sociales. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Gabriel, que aquí hay un derecho que ha sido conculcado. Que los ecuatorianos, por ejemplo, si queremos que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a cuidar la seguridad interna, tenemos que decidir. Si queremos o no la reelección diferida, teníamos que tomar esa decisión. Creo que ahí está el problema. El problema es que se ha cerrado la participación y que en un tema tan importante el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos, no hayan podido expresarse.
Si entiendo bien, entonces la posición del doctor Montúfar es que estas enmiendas están afectando al espíritu de la Constitución y por ende el pueblo ecuatoriano necesita una consulta. César, como tú sabes, tantas veces hemos conversado estos temas. Yo he visitado la oficina de César cuando he estado estudiando en la Andina. Sí. Realmente yo comparto esto de que uno, como tiene diferencias políticas, no puede irse a los puñetes o puede no saludarse en la calle. Creo que debemos inaugurar una sociedad en la que todos nosotros, independientemente de lo que pensemos, pues tengamos oportunidad de ser felices en el sentido de que todos vivamos en paz, ¿no es cierto? Eso yo creo, por eso es que aquellos llamados a la violencia, etcétera, tomarse la asamblea, no dejar sesionar la asamblea, no tienen lugar en este sentido, en este debate político, ¿no es cierto? Yo también quería decir eso. Pero quiero volverle a preguntar a César, que no me respondió. Ver, ¿Por qué era malo llamar a consulta popular el 7 de mayo de 2011? Perdóname, yo nunca he estado en contra de esa posición. Bueno, lo que estuve en contra fue de las preguntas. Sí, entonces, pero hicimos no, una cosa son dos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo con que el pueblo participe. Yo vengo de una tradición de participación. Yo te puedo hacer una confesión judicial. Yo te puedo demostrar. Ahora que están tan de moda. Yo te puedo demostrar en entrevistas que tú decías, voten no. Sería, tú decías, quiere decir que no se llame a consulta porque eso es establecer en el Ecuador la democracia plebiscitaria. Te lo puedo sería demostrar. que estoy ya perdiendo la memoria y me ayudarías a recordar. Bien, pero nunca pude haber estado en contra de eso. Yo estoy en contra de que al pueblo no se le consulte. Entonces de que se le niegue ese derecho. Ese derecho. O sea, entonces, en este sentido, porque sabemos que la misma Constitución otorga herramientas a los asambleístas para hacer este tipo de enmiendas. Existen y a los ciudadanos para pedir consulta. Claro, lo que pasa es que es lo siguiente. Se dice, no, lo que pasa es que se aprobó en consulta popular la Constitución de 2008 y por lo tanto, solo mediante consulta. Eso es una falacia. Y le voy a decir por qué. Y César sabe lo que es una falacia. Eso, y todos quienes nos escuchan, nos ven, lo saben. Porque en esa misma consulta popular se aprobaron las vías de cambio constitucional. ¿Y por qué es que debe haber un cambio constitucional? Yo le voy a decir por qué. Unos artículos específicos. No me dejará mentir, César, y además quienes nos escuchan. Zagrebelsky, por ejemplo, dice, filósofo del derecho, dice que ¿por qué cambian las leyes, las normas, las constituciones? Voy a quedarme con la norma para ser más general. Porque es un producto social. Y por lo tanto tienen que irse adecuando en el tiempo a las necesidades sociales, ¿no es cierto? Entonces, claro, además de ser un producto histórico y todo eso que podemos nosotros seguir hablando sobre cuál es el origen y la naturaleza de las constituciones. Entonces, cuando se aprobó esta constitución, se dijo, bueno, si ustedes alteran los elementos constitutivos del Estado, no lo puede hacer la Asamblea. ¿Cuáles son, ecuatorianos, esos elementos constitutivos? Por ejemplo, no se puede hablar de un Estado sin territorio. Eso sería imposible, ¿no es cierto? Ahí tiene usted un elemento constitutivo. Si ustedes alteran la estructura fundamental del Estado, ¿cuál es esa estructura fundamental? Para el 7 de mayo de 2011, se hizo una consulta, como cualquier otro cambio constitucional, tiene que consultarse a la Corte Constitucional para saber cuál es la vía correcta. Entonces la Corte en un dictamen estableció, o más o menos desmenuzó, en qué consiste, qué significa esa estructura fundamental del Estado. Y básicamente son las funciones del Estado, 5 que tiene el Ecuador. Entonces, si usted mañana dice, ya no tiene función ejecutiva el Ecuador, pues lógicamente no lo puede hacer a través de enmienda constitucional, ¿no es cierto? Entonces, no se ha podido demostrar en todo este proceso que esos 4 elementos se afecten. Por lo tanto, se puede hacer de acuerdo a como aprobó en consulta popular, porque esto es importantísimo, el pueblo ecuatoriano, para poner en vigencia esto, cuál es la vía de enmienda constitucional. Y entonces nos dicen, no, lo que pasa es que se afecta a la alternancia y eso es estructura fundamental. Eso no tiene sentido. Pero mire, Giovanna, una cosa. Un minuto, es un minuto ecuatoriano, los ciudadanos nos damos cuenta perfectamente de que en el 2011 nos consultaron hasta los casinos y las peleas de gallo. ¿Y tú estabas en contra? ¿En qué afectaba la estructura fundamental del Estado ecuatoriano? ¿Y que se hacía esa consulta? ¿Verdad, César? Un momento. Y ahora que estamos hablando de temas muy importantes, en cambio no se consulta, se niega ese derecho. Mira, a mí me parece muy bien un turismo legislativo muy sabroso, muy interesante que ustedes han tenido en este año, han viajado. No, pero la verdad es que no es turismo legislativo. Han viajado, pero pregunto, ¿a cuántas personas han llegado? ¿Cuántas personas han socializado? ¿A cuántas personas? A unas... Numéricamente hablando. Numéricamente. O sea, ¿cuántas serán? Yo creo que no menos de 5.000 personas. Pongamos el doble, 10.000. Ahí está el problema. Si había consulta popular, toda la ciudadanía iba a tener que debatir, iba a enterarse, iba a participar. César, que tú mismo aquí dijiste, el problema, para la consulta popular de aprobación de la Constitución, no se debe votar eso porque la gente no conoce. Yo no pude haber dicho eso, pero lo que te digo es esto. Aquí el problema es de participación y de un derecho, el derecho a decidir un cambio a la Constitución que al pueblo ecuatoriano se le ha negado. Ese es el punto principal. Los dos planteamientos que tenemos aquí de primera mano.
el doctor Montúfar dice no era necesario hacer una consulta popular porque estas enmiendas atentan al espíritu de la Constitución y por ende el pueblo ecuatoriano tiene que decidir, el doctor Rivera dice no, hay artículos en la Constitución que claramente especifican cuándo puede intervenir la Asamblea y cuándo hay que ir a consulta popular y por ende estas enmiendas que se proponen no pertenecen a este tipo de enmiendas que necesitan consulta popular. Yo les propongo de avanzar y después puede responder en su tiempo que le voy a dar para la otra cosa, porque una de las enmiendas que más se ha, desde mi punto de vista, ahora estoy poniendo mi opinión aquí, leyendo las enmiendas, es el tema de la reelección. En el texto de la enmienda está clarísimo que no es indefinida en el sentido que yo me quedo en el poder y no me voy nunca más a mi casa hasta que muera. O sea, no vamos a institucionalizar una monarquía. Ahí dice, puede volver a candidatizarse. Y hemos visto con procesos internos y externos del país que volverse a candidatizar no quiere decir volver a ser elegido. Scioli lo muestra con el aparataje que ha tenido de todo Sarkozy, pero además aquí en el Ecuador muchos alcaldes de Alianza País que se plantearon la reelección en las elecciones de febrero no fueron reelegidos, teniendo todo el aparataje porque los ciudadanos y ciudadanas no son tontos en este sentido, sí saben hilar a veces un poco más fino de lo que pensamos que hilan. Vamos entonces a Morona Santiago para ver que la posibilidad de presentarse a la reelección por la parte del presidente de la República originó el rechazo violento a las enmiendas por parte de grupos opositores en Morona Santiago, pero ahora que no habría esta posibilidad, porque con la transitoria se transferiría al otro proceso electoral y no a este que se nos viene en el 2017, persisten en el criterio de que falta información. Robinson Rodríguez. En la provincia de Morona Santiago también se socializó el contenido de las enmiendas a la Constitución con el objetivo de que la ciudadanía conozca el alcance que tienen y su importancia para la normativa jurídica. Creemos por sobre todas las cosas que el diálogo es fundamental, el escucharnos entre ecuatorianos es fundamental. Escuchándonos entre ecuatorianos es más difícil que nos engañen. Es más difícil que nos mientan, es más difícil que nos calumnien. Entonces yo creo que los ciudadanos estamos en el deber fundamental de escuchar a las personas que en algún momento también confiamos nuestro apoyo y les dimos la posibilidad para que nos representen. Hasta la semana anterior, una de las enmiendas que generó conflicto fue la relacionada con la posibilidad de que el presidente se pueda presentar a las elecciones. Recordemos que la oposición a esa posibilidad generó una ola de violencia que dejó como saldo más de 20 policías y militares heridos. Enmienda o no enmienda, igual sigue siendo violada la Constitución. Para mí, no hay la Constitución. Pero sin embargo, vamos a poner como complemento dentro de la propuesta archivo de la enmienda constitucional que de Morona Santiago pide eso. Sobre el tema, la vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, precisó que una candidatura no convierte a nadie en autoridad. Y ese criterio lo expresaron a los ciudadanos que acudieron a las reuniones de socialización de las enmiendas. La enmienda no convierte a nadie en autoridad. Se modifica la Constitución, usted pone allí la enmienda, pero por esa modificación nadie es presidente de la República, nadie es asambleísta, nadie se convierte en alcalde. Lo único que convierte a una persona en autoridad es el voto, la voluntad popular. Y luego de escuchar y cruzar opiniones, el criterio de varios ciudadanos tuvo otro matiz. Creo que todas las 16 que decían son claras, lo que se ve en el título, que es la enmienda, pero más abajo los artículos hay que leer y analizar un poquito más. Creo que todo está bien. Aún así, algunos ciudadanos afirman no haber recibido información sobre las enmiendas. Creo que todo ciudadano pues tiene derecho a elegir y a ser elegido. Eso lo dice en la Constitución, los primeros inicios de los derechos constitucionales. De ahí pues yo creo que el pueblo es el que elige. No hay ningún miedo de que cualquier persona pues elija. No creo que se debe tener ningún miedo. De esta manera, sobre todo en sectores de oposición al gobierno, persisten criterios de que no se ha socializado lo suficiente, mientras en otros sectores existe satisfacción porque hay muchos mecanismos para enterarse de la propuesta. Robinson Rodríguez,
y Nunca Ecuador TV, su televisión pública. Muy bien, volvemos al aire. Tenemos 3 minutos para cada uno. Empezamos con el doctor Montúfar y aparecerá el cronometrito en la tele para que ustedes se den cuenta y tocaremos el timbre cuando ya se vencen los 3 minutos. Muy bien, entonces, doctor Y aquí hay una electricidad que a uno lo va a hacer saltar a los 3 minutos. Mira, el tema de la reelección indefinida. Mira, en primer lugar, a mí me parece bien que el presidente haya entrado a la sensatez, haya tenido una postura de delicadeza, diría yo, de decencia, y decir, señores asambleístas, por favor, ya sé que ustedes me hacen caso en todo lo que yo les digo, por favor pongan esta transitoria para que quienes van a decidir no sean directamente beneficiados. Es un tema elemental de decencia política que yo incluso y varios sectores de la oposición habíamos demandado, y me parece bien que el presidente haya hecho eso y que ahora haya esa transitoria. Pero hay un problema que ahora me parece ustedes tienen que enfrentar, los asambleístas del país, que son los que deciden realmente en la asamblea, tienen que enfrentar. Esa transitoria está limitando un derecho, porque el argumento yo no estoy de acuerdo con ese argumento, pero el argumento de la Corte Constitucional y el argumento del oficialismo era que aquí esta enmienda estaba expandiendo el derecho a elegir y ser elegido, porque no podía haber limitación. Ahora resulta, con esta transitoria que digo, con la que estoy de acuerdo, que ese derecho a elegirse y a ser elegido va a estar limitado o pospuesto hasta después del 2017. ¿Qué pasa con el derecho de un alcalde o de ustedes mismos como asambleístas que querían reelegirse? O de los electores, que imagino hay millones y millones en el país, que quieren volver a votar por ustedes, ¿no es cierto? Está siendo limitado. Entonces aquí habría una limitación del derecho y sobre todo implica y obliga a que después de que las enmiendas sean aprobadas, regrese a la Corte Constitucional. Porque en realidad se tiene que determinar si realmente la Asamblea estaría en capacidad, por la vía de enmienda, de hacer este cambio a la Constitución, o si con esta limitación de derechos, porque ahí habría una limitación de derecho, tendrían entonces que, tendría que entonces ir a una asamblea constituyente o buscar otro mecanismo de aprobación. Entonces, yo creo que aquí hay un tema fundamental. Pero ya hablando de la reelección indefinida, yo no estoy de acuerdo con este argumento que he reproducido, pero que ha sido el que el oficialismo ha utilizado. Sí es una regresión a la democracia, y una regresión a la democracia, porque en democracia uno de los elementos fundamentales es que estén aseguradas las condiciones, subrayo la palabra condiciones, de alternabilidad. Cuando por diversas condiciones el grupo que está en el poder se aferra al poder, le niega los derechos, yo me refería al derecho de los ciudadanos a ser consultados, en ese momento estamos regresando y no estamos consolidando y avanzando a la democracia. Muy bien, le quedaban 29 segundos. Muchas gracias. Pero muy bien. De repente César nos da alguna chance ahí con el tiempo. Les quiero decir que el partido de César es el más democrático del Ecuador, porque como es él solito, entonces no tiene con quién disentir, ¿no es cierto? No es como el Movimiento País que tenemos que nuestro es del movimiento de los ciudadanos. Más democrático, como es solito, no tiene con quién disentir. Vamos al tema. La respuesta que tenía pendiente. César se para al espejo y dice, estamos de acuerdo. Bueno, entonces le quería decir algo. Antes de dar esa respuesta, quiero empezar por lo último que ha dicho César, porque hay una gran confusión, y yo creo que es una confusión de buena fe. Ay, pero qué bestia. Estoy de acuerdo en que el presidente no se presente en estas elecciones. Estoy de acuerdo en que los asambleístas no se presenten en estas elecciones, pero no hay cómo. Porque entonces es reacción de derechos. Entonces está mal si es que se presenta y peor si no se presenta. No, lo que pasa es que en derecho se encuentran soluciones. Yo no creo ni siquiera creativas, sino que simplemente lógicas. Por eso es que el derecho se aprende estudiando y se ejerce pensando, desde luego. Y eso nos toca hacer a los asambleístas. ¿Qué pasa aquí? Se restringe un derecho, César y ecuatorianos. No se restringe derecho porque actualmente no tienen derecho el presidente ni los asambleístas de reelegirse. No hay derecho ahora. Si no se hace la enmienda constitucional, eso ahí queda. Y esa enmienda bien podría prescindirse, como se ha prescindido de la enmienda referente, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo. Entonces no existe el derecho. Y en derecho todos sabemos que una expectativa no genera un derecho, ¿no es cierto? Una expectativa no genera derecho. Por lo tanto, no hay ni regresión, ni tampoco se está coartando, porque no existe el derecho en este momento. El momento en que se abra
la posibilidad a reelegirse y que se ponga una disposición que condicione la temporalidad, no está enervando el derecho, porque en la Constitución va a quedar que hay una posibilidad de postulación indefinida, porque hay que hacer la diferenciación entre postulación y reelección. Parece que son dos cosas diferentes. Y ahí se ha dicho, no, lo que pasa es que con el uso del poder usted tiene asegurada su reelección. Sarkozy, con todo lo que significaba pues tener a Carla Bruni incluso de jefa de campaña, imagínese usted semejante candidata, entonces perdió las elecciones frente a Hollande. Entonces eso no es cierto. Santos perdió la primera vuelta en Colombia y le puedo seguir poniendo ejemplos, pero como estamos hablando con los amazónicos, el ejemplo del alcalde Joffre Poma. Cuando yo fui a socializar allá nos dijeron, a nosotros no nos importa que ustedes pongan reelección o no, o postulación, porque nosotros aquí le ganamos dijeron los opositores, ¿no? Le ganamos al candidato del gobierno. De manera que son, como le digo, son situaciones que no se pueden demostrar con los hechos fácticos, que es lo importante también. Porque Napoleón decía, un ejemplo lo aclara todo. Entonces yo, para volver al tema, no existe el derecho actualmente, por lo tanto no hay renunciamiento, César. Ahí hay un grave error, un error de bulto, cuando se dice, no, pero es que ustedes no pueden poner esta disposición transitoria porque estarían enervando, eso se conoce en derecho, o destruyendo derechos. No existe esa posibilidad porque actualmente no existe el derecho. Entonces una expectativa no genera. Ya creo que se me acabó. Muy bien. Tenemos un minuto para la respuesta de la asamblea del doctor. Me parece Montúfar. válido e interesante lo que dice Gabriel. Me parece que es un tema que hay que pensarlo, si es que se está limitando o no está limitando el derecho. Creo que habría necesidad de una reflexión más aguda, pero mi punto es que eso no puede decidir la asamblea. No tiene la facultad de decidir la asamblea. Esa reflexión debe hacer la Corte Constitucional. Pero primero he demostrado que no existe no me lo has demostrado. Y lo que estoy diciendo es que me parece interesante tu argumento y que hay que escucharlo y que hay que reflexionarlo con mayor profundidad. Pero el punto aquí es que de todas formas la Asamblea Nacional no tiene esa facultad interpretativa. Esa facultad interpretativa de la constitucionalidad, si afecta o no derechos, tiene que hacerlo la Corte Constitucional. Y entonces ahora la Asamblea no puede saltarse la Corte Constitucional. Regresando al tema de la reelección indefinida. Mire, yo creo que el punto aquí ya políticamente hablando, porque ya más allá del debate constitucional, el punto político es si el presidente Correa está en condiciones de continuar políticamente, de continuar en el poder más allá del 17. Y me parece que eso es lo que está realmente en discusión. Y creo que para los sectores de la oposición, para quienes no compartimos el proyecto del oficialismo, ese es el reto. Entonces yo creo que en realidad, ya una vez que las enmiendas se aprueben, me parece que lo que para mí es muy claro y es la razón por la cual se negó al pueblo ecuatoriano la aprobación de estas enmiendas constitucionales, es que en realidad, o sea, que me acabó. Sí. ¿Puedo decir dos palabras? En realidad, claro, dos palabras. Sí, porque van a perder las elecciones. Muy bien, un minuto para usted, asambleísta. Muchas gracias. Yo en realidad le di ahora 30 segundos. Bueno, yo creo que también aquí hay una confusión de parte de la oposición. Estoy totalmente confundido. Una confusión de parte de la oposición al decir la Asamblea no puede hacer esto porque no tiene capacidades, competencias, jurisdicción, no sé qué más diga. Porque lo que hay que entender que está atrás de esto es la naturaleza del poder que se ejerce. O si usted quiere, para hacer en mejores términos constitucionales ecuatorianos, la naturaleza de la función que se ejerce. Cuando usted se reúne en una constituyente, usted ejerce poder constituyente o función constituyente originaria, que es el caso de la constitución de la constituyente 2007-2008. Cuando la Asamblea es empoderada, en este caso a través del dictamen de la Corte, uno ejerce una función constituyente derivada, porque básicamente el poder constituyente se ejerce a través de esas dos vías, constituyente originario, constituyente derivado. Este momento, la Asamblea Nacional está ejerciendo de constituyente derivado. Entonces, como tal, respetando el espíritu del dictamen, respetando lo que dice la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y la Ley Orgánica de la Legislatura, puede pues hacer las modulaciones necesarias dentro de ese espíritu. Lo puede hacer. Muy bien. Vamos al corte. Estamos aquí en Inunque, nuestra tierra, y estamos con un especial sobre las enmiendas constitucionales que, de acuerdo al calendario legislativo, los próximos días 2 y 3 de diciembre serán discutidas previo a la presentación de un documento final en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ya regresamos.
Este viernes desde las 18:30, no te puedes perder. Universidad Católica versus Mushurruna. Solo por la señal de Ecuador TV. Somos todos. Las cosas en la vida más bellas. Este jueves en Café TV conoceremos a Guadalupe Arauz, una argentina que está recorriendo el mundo sola y en su moto. En el segmento Pregúntale a Gisela hablaremos sobre la violencia de género digital. Música y más información, solo aquí en Café TV. 8:15 por Ecuador TV. Ecuador TV, somos todos. Estamos en vivo y en directo para la señal amazónica de Ecuador TV. Estamos en Inunque, nuestra tierra, y estamos hablando de las enmiendas constitucionales. Estamos proporcionando este programa con opiniones diferentes para que usted que nos está viendo pues pueda construirse su propia opinión y entender un poco más de lo que se trata de estas enmiendas. Me acompaña el doctor César Montúfar, que es el presidente del movimiento Concertación, un movimiento que se ubica en la oposición al gobierno, doctor César Montúfar, y el doctor Gabriel Rivera, asambleísta por Alianza País de la provincia de Esmeraldas. Les invito a ver una nota que se genera en la provincia de Napo sobre la edad de las enmiendas, ¿no? O sea, una de las enmiendas, no la edad de las enmiendas, una de las enmiendas habla de modificar la edad para una posible postulación a cargos de elección popular, ¿verdad? Que los jóvenes están listos, según lo que dicen allá, para asumir el reto de conducir un país desde los 30 años, afirman varios ciudadanos en la ciudad de Tena. Argumentan que ahora, a temprana edad, ya se forman en las mejores universidades del mundo, pero también existen criterios que para optar por una candidatura a la presidencia se requiere experiencia. Veamos qué nos cuenta Juan Sarmiento. Dice la Constitución que una vez... El artículo 142 de la actual Constitución establece que la edad mínima para ser candidata o candidato a la presidencia de la República es de 35 años. La enmienda constitucional busca reducir la edad para ser candidato o candidata. La ciudadanía opina. Personas que tienen una edad menor a la que usted dice y tienen buenos conocimientos, se desarrolla mejor la persona, pero mi opinión es que debe ser mayor de la edad que usted menciona. Esta propuesta para algunos ciudadanos no afecta ningún derecho o garantía constitucional, pero sostienen que para dirigir la sociedad es necesario mayor experiencia. Porque una persona más madura adquiere un poquito más de conocimientos. Un cambio es bueno en el Ecuador. La docente jubilada Marta Carranza, en cambio, está de acuerdo con la enmienda constitucional. La juventud ha demostrado mucho, ha demostrado de que es capaz, ha demostrado de que son muy emprendedores. Permitir a una persona de 30 años ser candidato o candidata a la presidencia de la República garantiza una democracia plural y participativa, sostiene. Yo pienso que con lo que vienen a demostrar, el Ecuador tiene que surgir. La mayoría de ciudadanos consultados consideran que la reducción de la edad para esta candidatura no altera el sistema presidencial de un país, puesto que poner este requisito no afecta la función ejecutiva, mucho menos la democracia ecuatoriana. Juan Sarmiento, Inunque, Ecuador TV. Muy bien, entonces volvemos a nuestro debate con nuestro relojito, empezando por el doctor César. Solo empieza con él, Bueno, Giovanna. entonces empecemos. Bueno, ya dele a César. En orden alfabético, Montúfar, Rivera. Yo aplico el orden alfabético. La su título, así que... Doctor, 3 minutos. El tema de la enmienda sobre la edad, pero obviamente si quiere explayarse en otros temas, adelante, ¿no? Mira, a mí me parece que esta es verdaderamente una enmienda, porque el cambiar la edad para poder ser presidente de la República verdaderamente es una modificación superficial a la Constitución, realmente que no altera el carácter ni los elementos constitutivos del Estado. Entonces esto sí podría aprobar la Asamblea. Pero, por ejemplo, vamos a otra enmienda que no es enmienda, sino que es reforma. Los militares y la seguridad integral. Esto viene después. Bueno, entonces no me meto en ese tema. No se mete en ese tema. Hay otras enmiendas, ¿no? Yo digo, es un cambio para mí sin mayor importancia. ¿Pero es bueno o es malo desde tu punto de vista? vista? Yo diría que es insustancial.
No es ni bueno ni malo. Porque el problema de un presidente o de una presidenta democrática, incluyente, pasa por su edad. El problema no es la edad. El problema es la contextura democrática, la forma como sus organizaciones funcionan. Es decir, yo me pregunto, ¿por qué perder tiempo en algo que no tiene importancia? ¿Por qué no pensar en otras reformas y cambios que sí merece la Constitución? O sea, por ejemplo, el poder que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. O, por ejemplo, cómo ampliamos, digamos, de derechos políticos, el derecho a la consulta. Vuelvo al tema del derecho de los ciudadanos a dar sus opiniones y a decidir. Cómo ampliamos las formas en que los ciudadanos puedan tener mayor influencia sobre lo que deciden sus gobiernos seccionales, lo que deciden sus municipios, sus juntas parroquiales. Entonces, el debate profundo de la democracia queda reducido, perdemos tiempo en algo que no tiene importancia. Si me dices, me parece que puede ser mejor o peor, pero no, la calidad de la democracia no depende si el presidente tiene 40, 50, 60 o 30 años. Entonces yo diría, creo que hay un problema. Pero hay un problema adicional, porque esta enmienda ahí me huele a dedicatoria. Es decir, que por ahí hay una presidenta de la Asamblea Nacional que ya tendría la edad para ser candidata. Entonces, volvemos a las viejas prácticas políticas de la partidocracia que tanto rechazamos, que hacían cambios ahora a la Constitución para beneficiar a militantes del movimiento oficialista. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que en realidad enrarecen y dan a la ciudadanía desconfianza. E insisto, por eso nuevamente la ciudadanía tenía que expresarse a través de una consulta. Muy bien. Bueno, va a insistir con la consulta y yo voy a regresar en breves segundos sobre este tema. Para que me desconfundas, porque sí estoy confundido. Sí, yo pienso que sí se confunde, porque primero están en contra y luego están a favor. Entonces, bueno, y por eso tienen resultados electorales que tienen. Por favor, pero bueno, el reloj, más allá de eso, yo quiero, a mí me parece grave, o si no grave, yo quiero disentir profundamente, con toda la sencillez, pero con mucha firmeza, de que se califique que la participación de los jóvenes y cambiar esto es insustancial y sin importancia. Para nosotros la participación de los jóvenes desde el Movimiento País, desde las organizaciones sociales, es fundamental y es importante. Claro que alguien me va a decir, se es joven mientras se vive de la esperanza y se es viejo cuando se vive del recuerdo y por lo tanto no importa la edad cronológica, porque por ahí alguien me dijo eso en las socializaciones. Pero para nosotros es importante. No se justifica en una nación como el Ecuador el que estemos por encima de la media de la edad para participar para presidente o vicepresidente de la República. La media, o digamos el promedio aquí en América Latina es de 30 años y nosotros tenemos 35. Entonces creemos que puede ampliarse los derechos de participación de los jóvenes y por eso para nosotros no es insustancial, es muy importante. Yo creo que para la academia también debería ser importante. Yo creo que debería ser un tema fundamental ampliar la participación, ya sea por las mujeres, ya sea por las minorías, ya sea por los jóvenes. Yo sí te invito a que reflexiones estos temas, para mí es fundamental. En Francia, por ejemplo, se puede participar para presidente de la República a partir de los 18 años. Claro que no ha habido sí, así es, no ha habido un francés o una francesa que participe a partir de esa edad, porque lógicamente le van a decir, vaya, concluya sus estudios. Pero a partir de los 30 años hay gente que ya ha adquirido hasta un PhD. Y también es un signo de los tiempos. Por eso para mí no es insustancial. Porque fíjese usted, las grandes empresas en el mundo, entre esas voy a poner yo un ejemplo, Facebook, fue fundada no por un hombre de 40 años, sino que fue fundada realmente por Mark Zuckerberg estando muy joven. Entonces este signo de los tiempos es que hoy los jóvenes, las jóvenes pueden participar con mucho menos edad a estar en los ámbitos decisionales de su país. Por eso es que yo digo, para mí no es algo insustancial, es algo muy importante y que se nos pasó en Montecristi el hecho de ponerle 35 años, porque eso era lo que se venía ejecutando durante las constituciones anteriores, el estándar, pero estaba demasiado. Entonces por eso 30. Cuando se dice, y estas son las cosas que suceden en la política y dejan descolocadas a la oposición, el Movimiento País no tiene sino un líder. El Movimiento País no tiene candidatos. El único es Rafael Correa. Rafael Correa dice, ahora no voy de candidato. Híjole, ha tenido a Lenin Moreno, ha tenido a Jorge Glass, ha tenido a Ricardo Patiño, ha tenido al Cocho Cordero y todo, y ahora me pone otro candidato aquí, César. Están haciendo una reforma para Gabriela. Entonces ha de ser que no tiene solamente un líder, pues el Movimiento País, sino que tiene decenas de líderes. Entonces no hay una concordancia con unos argumentos que presentan unos días y con otros que presentan otros días. Y con esto yo quiero volver al tema de la consulta popular. ¿Por qué sí consulta popular para el 7 de mayo? Que estuvieron ustedes en contra, hicieron campaña, sacaron banderitas y todo eso. ¿Y por qué ahora no consulta? Nosotros le dijimos al pueblo ecuatoriano, hemos perdido
En el próximo bloque se lo digo. Un minuto para responder. Yo estoy totalmente de acuerdo con la participación de los jóvenes. Pero eso está así para ti, pues. De hecho, me parece que este cambio que tiene que incorporó la Constitución de Montecristi de que los jóvenes pueden votar desde los 16 años es un cambio positivo. Bueno. Lo que estoy absolutamente en contra es que las reformas constitucionales sean con dedicatoria, porque eso es lo que hacía la partidocracia, cambiar las leyes, cambiar la Constitución para favorecer a una sola persona. Y esta enmienda tiene una dedicatoria para favorecer a la presidenta de la Asamblea Nacional. Ese es el problema, Gabriel. Ese es el problema. Pero eso lo dices tú. César, ¿cómo demuestras eso? Pero a través de cambiar la edad, no es que se están ampliando los derechos de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes van a ser candidatos a la presidencia de la República? No. Entonces no nos engañemos y la ciudadanía no se deje engañar. Aquí hay una reforma con dedicatoria. Y mañana Gabriela no es candidata. ¿Y cómo quedan tus palabras? Bueno, no es candidata, pero claro, se hizo para que ella pudiera ser candidata. Es que se dice cualquier cosa, ¿no? Se hizo para que ella pudiera ser candidata. Ahí está el problema. No se puede seguir haciendo reformas de la Constitución con dedicatoria. Pero lo que pasa es que aquí se dice cualquier cosa. Es que la reforma es para Gabriela. Como ayer dijeron, lo que pasa es que la reforma es para el presidente. Y ahora que el presidente no se lanza, no tiene discurso. Pero dicen que ahora se escompiola eso por favor, de la enmienda. no tiene sentido. Pero verás, ¿por qué consulta popular ahora y no el 7 de mayo de 2011? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros, y yo tengo la ventaja de recordar todo esto porque estoy desde Montecristi, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo en el tiempo y uno recuerda. ¿Qué pasó? Perdimos la mayoría. Porque los asambleístas de país, 4 de país, que todos perdieron las elecciones, porque la gente ya no creía en esa palabra, dijeron no estamos dispuestos a cumplir con el proyecto político y se inclinaron genuflexos ante los poderes fácticos y perdimos la mayoría. Y no teníamos cómo hacer los cambios en la asamblea. Vinieron las elecciones y dijimos al pueblo ecuatoriano, necesitamos 100 asambleístas para hacer los cambios que el Ecuador necesita. Y ¡pam! El pueblo ecuatoriano, la mayoría más gigante, digamos, en toda la historia de la patria les dio para hacer los cambios. Entonces, por eso es que tenemos la legitimidad para hacerlo. Porque esa ocasión llamamos a consulta popular porque no teníamos en la asamblea cómo hacerlo. Porque todo era no. La oposición tenía un no grandote a cualquier cosa, en la cara pintada. Esa es la verdad. Vamos con el tema de las enmiendas, del tema de las Fuerzas Armadas, porque en Sucumbíos, por ejemplo, pensemos en un país que es muy diverso, ¿no? Tal vez pensar en las Fuerzas Armadas en la calle en Quito nos asusta, pero en Sucumbíos el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad ciudadana no es nuevo. Constantemente las Fuerzas Armadas se han articulado a las acciones policiales para mantener la seguridad ciudadana. Y Marilu Capa nos explica un poco más. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, tiene 30 días para convocar a sesión del Pleno, donde se debatirá en segundo y definitivo debate las enmiendas constitucionales, cuyo texto preparó la Comisión Ocasional Especializada de Enmiendas, presidida por Juan Carlos Casinelli. Una de las enmiendas se relaciona con el rol de las Fuerzas Armadas, cuya propuesta es que el trabajo de los militares complementen el trabajo de la policía en seguridad interna. En este punto, cabe indicar que las acciones coordinadas han sido frecuentes en la provincia de Sucumbíos, señala el gobernador Jofre Poma. Las Fuerzas Armadas han cooperado, han colaborado, en este caso con la Policía Nacional, que tiene la principal responsabilidad en el trabajo de seguridad ciudadana, pero cuando ya se tenga que hacer procedimientos, tenemos ese problema, ese vacío jurídico en donde no hay la competencia para que ellos intervengan, y lo que se plantea ahora es simplemente como legalizar, formalizar este trabajo coordinado que ya se está haciendo. Las Fuerzas Armadas, en cualquier eventualidad, desastre natural u otro que afecte a la seguridad ciudadana, colabora con la Policía Nacional para precautelar el orden público, siendo bajo la coordinación del caso, afirma el asambleísta Raúl Tobar, quien considera que esta enmienda fortalecerá el trabajo de las Fuerzas Armadas en la zona de frontera. De manera complementaria, las Fuerzas Armadas participarán en coordinación con quien es el organismo encargado de la seguridad interna, en este caso la Policía Nacional, y en casos de emergencia las demás instituciones que conforman el COE en todos los niveles, a nivel nacional, provincial, cantonal y parroquial, de poder entrar en acción y poner todos los recursos a disposición de la ciudadanía en cuanto a la seguridad. Para la ciudadana Yesenia Rojas, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad interna no violenta ni contradice ninguna norma constitucional.
Por el contrario, apoya y fortalece la seguridad, sostiene. Existen muchos proyectos como el ECO 911 que ha implementado muchas cámaras y todo, pero sin embargo continúa la inseguridad y el tema de las Fuerzas Armadas sirve de un gran apoyo, ¿no? El artículo 158 de la Constitución, en su inciso segundo, se pretende reemplazarlo por el siguiente texto. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar a la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley. Mariluca Apá Inunque, Ecuador TV. Muy bien, entonces en honor al tiempo, 2 minutos, porque ya estamos en la recta final. Empezamos con el doctor Gabriel Rivera. Muchas gracias, por fin me Adelante, primero. por favor. Ya me voy a poner como Juan Pablo II, nunca primero. Verá, yo quiero ver esta enmienda desde la óptica de un asambleísta de frontera. Yo no soy un asambleísta de acá de la capital. Claro. Yo soy un asambleísta Esmeraldas. Y para nosotros es inmensamente doloroso que un humilde pescador vaya al mar y regrese sin la vida de su hijo, sin su trabajo, porque se le roban el pescado y además el motor. Y entonces ellos nos demandan mayor seguridad. Ellos ven como un gran aliado a la institución llamada Fuerzas Armadas. Y yo quiero ver esto desde el ámbito de un asambleísta que está muy cerca, por ejemplo, a quienes sufren este flagelo de la minería ilegal. Yo no sé si conozcas, César, o tú conozcas, Giovanna, quizás mucha gente no conozca, pero nosotros tenemos comunas donde vive la gente negra y viven desde hace mucho tiempo. Y también viven indígenas, aguás, chachis. Y de pronto llegaron los mineros ilegales, que no necesariamente son ni siquiera ecuatorianos, porque estamos en la frontera, y les quitaron sus tierras. Claro, y contaminaron sus ríos, y ven en las fuerzas del orden ecuatoriano, especialmente en las Fuerzas Armadas, un aliado fundamental. También quiero verlo desde un ecuatoriano que conoce que decenas de miles de millones de dólares se han invertido en los últimos años en subsidios, y estos subsidios se van por la frontera ecuatoriana, también por Esmeraldas, también porque no solo por Esmeraldas, nosotros no somos sinónimo de delincuencia ni nada, pero las fronteras tienen estos problemas. Entonces se van los subsidios, la gasolina, etcétera, a otros países, que en este caso Colombia. Entonces yo quiero verlos desde ese punto de vista, como una de las provincias, por ejemplo, nosotros en San Lorenzo ahora afortunadamente hemos cambiado esto, pero fue durante mucho tiempo el cantón donde mayor sicariato hubo, y que si no fuera por la presencia permanente de la policía, la inteligencia, las Fuerzas Armadas, y además no solamente hay que verlo desde el ámbito securitista, sino la inversión social, porque también tiene que haber presencia del Estado en construir escuelas, etcétera, ¿no? Desde ese punto yo quiero ver esta enmienda. Antes voy a responder la pregunta que hizo Gabriel sobre el por qué no ha habido consulta en esta ocasión. Hay una razón simple, política, porque iban a perder la consulta. Y nuevamente volvemos a cómo el oficialismo hoy repite los mismos vicios del pasado de la partidocracia, utilizar las consultas, las leyes, las reformas de la Constitución para cuestiones de beneficio personal o partidario. En primer lugar. En segundo, vamos ahora a lo de los militares. Después con la pregunta que yo te hago, Gabriel, estoy totalmente de acuerdo que tenemos que favorecer y sostener y consolidar los mecanismos de seguridad interna en el Ecuador, pero para eso es la policía. Entonces, en el contexto de un Estado civil, democrático, ¿no? O sea, en un Estado democrático, para eso es la policía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no fortalecer a la policía? El problema de meter a los militares en la seguridad interna es que estamos repitiendo lo más retrógrado de la política latinoamericana de los últimos 50 años, que fue la doctrina de seguridad nacional, que tuvo nefastas consecuencias en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay y en Brasil, que tuvo un saldo de tortura, de muerte, de desapariciones. Los militares están para cuidar las fronteras, no para el orden interno. Sí, ese es el problema. Entonces esta es una reforma totalmente regresiva que cambia absolutamente la naturaleza del Estado democrático. En los Estados democráticos, la policía es para el orden interno, tiene una formación, unas armas, una doctrina, una forma de comportarse, y los militares están para la guerra. Entonces ese es el gran problema. Entonces aquí a mí me llama muchísimo la atención cómo un movimiento como Alianza País, que es un movimiento de izquierda, que se dice progresista, está planteando la reforma más reaccionaria que puede haber en un Estado democrático. Entonces, acabamos de ver algo que es repudiable, que fue las fuerzas militares, que oficiales militares con uniforme van a un juzgado a presionar en un juicio. Eso es inadmisible en una democracia. Eso no puede pasar. Más aún en un juicio de lesa humanidad, un juicio de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, yo me
quiero que concluya la idea. Perdón. Yo me solidarizo con y también soy víctima de la delincuencia y la inseguridad, pero para eso es la policía, no las Fuerzas Armadas. Yo creo que un minuto ya es conclusión. Yo debo coincidir con César, que es repudiable, es impresentable el hecho de que el alto mando vaya con el uniforme, porque recuerde usted que son unos temas de lesa humanidad los que se están investigando y no puede haber ahí espíritu de cuerpo ni nada por el estilo. Está totalmente mal entendido. Perdóneme, pero eso es terrible. Por supuesto. Yo no puedo estar de acuerdo. Pero comparar por eso a las Fuerzas Armadas ecuatorianas con lo que pasó en el Cono Sur, especialmente en los 70 con el Plan Cóndor, no tiene sentido tampoco. Porque la estructura... ¿Usted no ve ese riesgo? No, bajo ningún concepto. Porque la estructura de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el origen social de quienes son parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, no tiene absolutamente ninguna forma de compararse con lo que pasó en Chile. No son ahora esas Fuerzas Armadas así, pero con lo que pasó en Chile en aquellas épocas y en Argentina especialmente. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas se negaron repetidamente a disparar contra el pueblo ecuatoriano, cosa que no pasó allá. De manera que no son categorías comparables, porque siempre se pone el Cono Sur como ejemplo. No me va a alcanzar el tiempo para contestar todo. Pero lo que se quiere con esto es pasar del concepto de seguridad territorial en la frontera al concepto de seguridad integral. Eso es lo que se quiere, donde esté el centro, el bienestar de los seres humanos, entre ellos la seguridad integral. Un minuto ya para conclusiones. Mira, yo soy respetuoso, yo soy hijo de militar, yo amo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y reconozco absolutamente que han tenido un carácter democrático en la historia del país, pero eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que en un Estado democrático no puedes cometer los errores que se cometieron en el pasado. En América Latina. Y es un error enorme, antidemocrático, que los militares ingresen al orden interno, a cuidar el orden interno. Eso no puede pasar en un Estado democrático. Es una reforma absolutamente retrógrada. César, tú no me vas a dejar mentir, que ya lo hacen el control de armas, claro, ya están pero precisamente eso no deberían hacer. No, yo creo que depende de la necesidad del Estado. Para eso hay que fortalecer la policía, Gabriel. Yo quisiera que tú vivas un mes con los comuneros a ver qué me vas a decir. Mira, se tiene que fortalecer la seguridad interna con la policía, con la comunidad. Tiene que haber una política integral de seguridad, pero no con las Fuerzas Armadas. Si se requiere las Fuerzas Armadas, hay que tomar en cuenta, respetando los derechos. No puede haber otro camino. Perdón. Hemos llegado al final de este Inunque del día de hoy, un especial sobre las enmiendas constitucionales. Agradezco muchísimo al doctor César Montúfar, al doctor Gabriel Rivera por su participación, por su altura en el debate, planteando clarísimas posiciones opuestas, pero no por eso faltándose el respeto. Espero que para usted le haya sido útil esta reflexión para que usted pueda tomar una decisión, pensar sobre este ejercicio que va a realizar la Asamblea Nacional el próximo 2 y 3 de diciembre con el informe final de las enmiendas constitucionales y finalmente votar y sabremos qué es lo que va a pasar. Si quieren una ultimísima palabra, no, me dicen que no, nos vamos entonces. Gracias, hasta el día de mañana. La próxima.